El 2 de julio de 1943, sobre el cielo abrasador de Sicilia, el rugido de los motores se mezclaba con el estruendo de la artillería antiaérea. En el aeródromo de Castelvetrono, el piloto alemán de un Focke-Wulf 190 no alcanzó a ver el P-40 Warhawk que se lanzaba en picada desde las alturas. En cuestión de segundos, las trazadoras del estadounidense perforaron su fuselaje, arrancándole fragmentos de metal que giraban en espiral antes de que el avión enemigo se precipitara al campo siciliano envuelto en humo y fuego. A los mandos del Warhawk iba el teniente primero Charles B. Hall, un joven de 22 años nacido en Brasil, Indiana, que acababa de lograr lo que los comandantes de la Luftwaffe consideraban imposible. Un piloto negro había derribado a uno de sus cazas de élite. Aquel símbolo pintado en forma de esvástica sobre el fuselaje de su avión sería el primero de más de 112 que los alemanes verían desaparecer bajo el fuego de hombres a los que pronto llamarían Schwarz-Bohele-Menschen, los hombres pájaro negros. En la Alemania nazi, la doctrina racial clasificaba a las personas de ascendencia africana como Untermensch, seres inferiores, incapaces de dominar maquinaria compleja o de demostrar valor en combate. Las leyes de Nuremberg habían prohibido incluso los matrimonios entre alemanes y personas negras. Sin embargo, en los cielos del Mediterráneo esa ideología estaba a punto de desmoronarse frente a la realidad. 992 pilotos entrenados en Tuskegee, Alabama, estaban dispuestos a desafiar con hechos cada uno de esos prejuicios. Lo que los pilotos de la Luftwaffe no sabían al ascender para interceptar bombarderos estadounidenses en 1943 era que se enfrentaban a algunos de los combatientes más disciplinados y mejor preparados de toda la Fuerza Aérea del Ejército de los Estados Unidos. Eran hombres que habían superado barreras que sus compañeros blancos jamás imaginaron, que habían soportado años de segregación y desprecio, que habían entrenado más horas, con menos recursos y bajo la mirada incrédula de una nación que dudaba de ellos. En cada misión llevaban no solo el peso del deber patriótico, sino también la responsabilidad de demostrar la capacidad de toda una raza. La guerra aérea sobre Europa pronto escribiría sus estadísticas en los cielos. Más de 15.000 salidas de combate, 1.578 misiones, 112 victorias aéreas confirmadas y una tasa de pérdidas de bombarderos escoltados significativamente menor que la de los grupos de cazas blancos. Cifras que obligarían incluso a los ideólogos nazis más fanáticos a enfrentar la bancarrota de sus teorías raciales. Pero el camino hacia esa primera victoria no había comenzado en el combate, sino mucho antes, en el corazón hostil de la segregación estadounidense. En 1925, el Colegio de Guerra del Ejército había publicado un informe titulado El empleo de la mano de obra negra en la guerra, donde se afirmaba que comparado con el hombre blanco, el negro es de mentalidad inferior, inherentemente débil de carácter. Esa sentencia oficial sellaba la idea de que los afroamericanos carecían de inteligencia para desempeñar funciones técnicas o de valor para ejercer liderazgo en combate. Sin embargo, mientras los altos mandos sostenían esas ideas, una pequeña élite de hombres y mujeres afroamericanos ya estaba desmintiendo cada palabra con hechos. Durante la Primera Guerra Mundial, Eugene Bullard había volado en la escuadrilla francesa Lafayette porque el ejército de su propio país se negó a aceptarlo. Años después, en 1921, Bessie Coleman se convirtió en la primera mujer negra en obtener una licencia de piloto, también en Francia, porque ninguna escuela estadounidense la admitía. En la década de 1930, la Coffey School of Aeronautics de Chicago formó decenas de aviadores civiles negros, demostrando que el talento para volar no conocía fronteras raciales. Con el avance de las nubes de guerra sobre Europa, la presión por un cambio dentro del ejército creció. Líderes de derechos civiles como Walter White de la NAACP, a Philip Randolph y el juez William H. Astie exigieron sin descanso la inclusión de afroamericanos en la aviación militar. Los periódicos negros, The Chicago Defender, The Pittsburgh Courier, The Baltimore Afro-American, martillaban a la administración Roosevelt con una pregunta directa: ¿cómo podía Estados Unidos luchar por la democracia en el extranjero mientras la negaba en su propia casa? El 3 de abril de 1939, el Congreso aprobó la Ley Pública 18, que por fin abrió una rendija en la puerta cerrada. Una enmienda impulsada por el senador Harry H. Swartz obligaba al programa civil de entrenamiento de pilotos a incluir al menos una escuela designada para la formación de aviadores negros. Era una concesión mínima, envuelta todavía en segregación, pero representaba un principio. Cuando Franklin D. Roosevelt buscó su tercer mandato en 1940, necesitaba el voto afroamericano de las ciudades del norte. Así, el 16 de enero de 1941,
el secretario de Guerra Henry L. Stimson anunció la creación del 99º Escuadrón de Persecución, una unidad de vuelo completamente negra. La decisión llegó acompañada de un tono de desconfianza. Sería un experimento para comprobar si los negros podían ser entrenados como pilotos de combate. El capitán Benjamin O. Davis Jr., hijo del primer general negro del ejército estadounidense, comprendía el peso de esa responsabilidad. Había soportado 4 años de aislamiento absoluto en West Point, donde ningún cadete blanco le dirigió la palabra fuera del deber oficial. Ahora debía comandar a 26 hombres que cargaban con las esperanzas de 13 millones de afroamericanos. En abril de 1943, el 99º Escuadrón llegó a Túnez, adscrito al 33º Grupo de Caza, bajo el mando del coronel William W. Mamie, un hombre que no ocultaba su escepticismo. Les asignó misiones de patrulla sobre el Mediterráneo, lejos de la acción principal, esperando que fracasaran. Pero los aviadores de Tuskegee no estaban dispuestos a ofrecerle ese triunfo. El 2 de junio de 1943 volaron su primera misión de combate contra la isla italiana de Pantelleria. En pleno ascenso, aparecieron cazas alemanes. Los pilotos negros mantuvieron la formación, protegieron a los bombarderos y no perdieron ni un solo avión. Los alemanes aprendieron su primera lección: aquellos hombres no se quebraban bajo presión. Nadie lo sospechaba entonces, pero un mes después, sobre los campos de Sicilia, la historia cambiaría para siempre. El 2 de julio de 1943, el cielo sobre Sicilia se transformó en un escenario donde la historia se reescribió a base de fuego y acero. Los bombarderos B-25 Mitchell, alineados rumbo al aeródromo de Castelvetrano, surcaban las nubes mientras los cazas del 99º Escuadrón de Persecución vigilaban su perímetro. Entre ellos volaba el teniente Charles B. Hall, concentrado, los ojos fijos en el horizonte que brillaba bajo el sol mediterráneo. De repente, 2 Focke-Wulf 190 emergieron desde el resplandor del este, lanzándose en picada sobre la formación estadounidense. Hall sintió el impulso eléctrico del combate y giró su P-40L Warhawk con una maniobra precisa, situándose entre los atacantes y los bombarderos. El rugido de las ametralladoras 50 llenó la cabina y el impacto de las balas destrozó el fuselaje de uno de los cazas enemigos. El avión alemán cayó envuelto en humo, trazando una espiral descendente hasta chocar con el suelo. Cuando Hall aterrizó en la base, la incredulidad se transformó en júbilo. Los mecánicos y técnicos afroamericanos que habían soportado insultos y desconfianza durante meses corrieron hacia él, levantando los brazos en señal de victoria. Por primera vez en la historia militar de Estados Unidos, un piloto negro había derribado un avión enemigo. Esa noticia viajó rápidamente a través de las líneas, y aunque los mandos blancos trataron de minimizarla, el eco de la hazaña fue imposible de silenciar. En un solo instante, el prejuicio chocó con la evidencia. Durante los meses siguientes, los aviadores del 99º continuaron operando desde el norte de África. Sin embargo, su comandante, el coronel Mamie, seguía desconfiando. Redactó informes criticando su desempeño, afirmando que les faltaba agresividad y que no eran aptos para el combate. En realidad, las misiones asignadas habían sido rutinarias y de bajo riesgo, diseñadas precisamente para justificar el prejuicio. Pero la guerra no se detuvo a esperar juicios raciales. En enero de 1944, cuando los aliados desembarcaron en Anzio, la Luftwaffe lanzó una ofensiva masiva para expulsarlos de las playas. 15 pilotos del 99º, volando sus viejos P-40, se encontraron frente a una formación de Focke-Wulf 190 mucho más rápidos y modernos. Lo que ocurrió en esos días cambió la percepción del mando. Los pilotos de Tuskegee enfrentaron a los alemanes con disciplina y coraje. Maniobraron con precisión, atacaron en formación cerrada, y en apenas 48 horas reclamaron entre 8 y 13 derribos confirmados. Hall, el mismo que había abierto la senda, sumó 2 victorias más. Volaban con aviones obsoletos, pero con un espíritu que no podía medirse en caballos de fuerza. Su actuación fue tan contundente que el Departamento de Guerra encargó un estudio comparativo entre el 99º y otros escuadrones blancos que usaban el mismo modelo de avión. El informe final reveló que su desempeño era igual o superior al de sus pares. El éxito en Anzio cerró muchas bocas. Por fin, los altos mandos comprendieron que aquel experimento no solo había resultado viable, sino ejemplar. En mayo de 1944, el 332º Grupo de Caza fue reorganizado bajo el mando del coronel Benjamin O. Davis Jr.,
integrando los escuadrones 99, centésimo, tricentésimo primero y tricentésimo segundo. Sus órdenes eran claras: proteger los bombarderos de la 15ª Fuerza Aérea en misiones profundas sobre territorio alemán. Davis reunió a sus hombres en el aeródromo de Ramitelli, en la costa adriática de Italia, y les habló con una mezcla de dureza y orgullo. Nuestra misión no es ser ases, sino traer a casa a los bombarderos. Si los mantenemos a salvo, todos sabrán quiénes somos. Esa simple instrucción se convertiría en el credo del grupo. Mientras otros cazas rompían formación para perseguir a los alemanes y ganar glorias personales, los hombres de Tuskegee se mantuvieron junto a los bombarderos, rechazando cada ataque con precisión quirúrgica. Esa disciplina sería su firma y su escudo. En junio de 1944, el general Nathan Twining implementó un sistema de identificación por colores para los grupos de caza. A los hombres del 332 les correspondió el rojo, pero no un toque discreto, sino colas enteras pintadas de un rojo intenso, visible desde kilómetros. Los Red Tals, los colas rojas, nacieron así, un símbolo de orgullo que pronto se convertiría en leyenda. Los primeros bombarderos que volaron bajo su protección desconocían que sus escoltas eran afroamericanos. Lo único que sabían era que aquellos cazas rojos jamás los abandonaban, ni siquiera cuando la lucha parecía perdida. La reputación de los Red Tals se extendió entre los tripulantes de bombarderos como una plegaria. Pide a los de las colas rojas si puedes conseguirlos, decían los pilotos de B-17 y B-24. La fe no se basaba en rumores, sino en resultados. Los bombarderos que volaban con ellos regresaban con menos pérdidas, y la moral de los tripulantes aumentaba al ver aquellas manchas rojas acercarse entre las nubes. En cada misión, los Red Tals estaban redefiniendo el concepto de lealtad y profesionalismo. Pero la guerra seguía intensificándose. El 18 de julio de 1944, una de las misiones más peligrosas pondría a prueba todo lo aprendido. 66 Mustangs con colas rojas escoltaron a los bombarderos que se dirigían a atacar la base aérea de Memmingen, en Alemania. Los bombarderos se retrasaron, y Davis tomó una decisión arriesgada: mantener la posición en territorio enemigo en lugar de regresar. Cuando los bombarderos por fin llegaron, el cielo se llenó de cazas alemanes, cerca de un centenar, atacando desde múltiples direcciones. La batalla fue brutal. Los Red Tals resistieron, destruyeron entre 11 y 12 enemigos, pero 15 bombarderos cayeron en 20 minutos. 3 pilotos afroamericanos murieron ese día: Robert Hutton, Wellington Irving y Alfred Brown. Aunque los críticos aprovecharon para señalar las pérdidas, los informes posteriores demostraron que el 332 había evitado una catástrofe mayor. Aquella misión consolidó su reputación. Incluso en las circunstancias más adversas, cumplían su deber con una disciplina inquebrantable. En los cielos de Europa, los cazadores alemanes comprendieron que los hombres de las colas rojas no eran presa fácil, sino adversarios formidables que habían aprendido a vencer con inteligencia, coraje y una precisión que no admitía errores. A comienzos de 1945, los cielos de Europa ya no eran propiedad exclusiva de la Luftwaffe. La guerra había cambiado, y los cazas alemanes, antaño temidos, eran ahora sombras acosadas por el dominio aliado. Sin embargo, Alemania aún conservaba unas bajo la manga: el Messerschmitt Me-262, el primer caza a reacción operativo del mundo, una máquina capaz de superar los 850 km por hora y de escapar fácilmente a cualquier avión propulsado por hélices. Era el último intento desesperado del Reich por recuperar el control del aire. Los informes de inteligencia advertían que estos nuevos cazas estaban concentrados en escuadrones de élite cerca de Berlín, y que serían utilizados para atacar las formaciones de bombarderos estadounidenses que penetraban en el corazón del territorio enemigo. Para los pilotos del 332 Grupo de Caza, aquel desafío representaba la oportunidad definitiva de demostrar que su valor no dependía del color de su piel, sino de su destreza. El 24 de marzo de 1945, el coronel Benjamin O. Davis reunió a 43 Mustangs de colas rojas en la pista del aeródromo de Ramitelli. La misión era tan audaz como peligrosa: escoltar a los bombarderos hasta Berlín y regresar, una travesía de casi 2.600 kilómetros. Mientras revisaban sus instrumentos, los hombres sabían que la Luftwaffe había desplegado una fuerza de interceptores a reacción del escuadrón Jagdgeschwader 7 para defender la capital. Nadie sabía si volverían. Davis, sereno, se colocó el casco y pronunció las últimas palabras antes del despegue:
no olviden quiénes somos ni por qué estamos aquí. No buscamos gloria personal. Nuestra misión es proteger, no perseguir. Cuando los bombarderos entraron en territorio alemán, el cielo se llenó de estelas plateadas. Los primeros Me-262 aparecieron a gran altitud, descendiendo con una velocidad nunca vista. Los pilotos del 332 comprendieron que enfrentaban a un enemigo que los superaba en velocidad, pero no en estrategia. El teniente Roscoe Brown, veterano y calculador, recordó el entrenamiento y la observación. Las turbinas alemanas necesitaban tiempo para acelerar y perdían maniobrabilidad a bajas velocidades. En lugar de intentar seguirlos, viró su Mustang para colocarse en el ángulo muerto de un jet que acababa de sobrepasarlo. Apretó el gatillo y disparó 3 ráfagas largas desde unos 600 metros. Las balas perforaron el fuselaje del caza alemán, que estalló en una nube de fuego. El piloto enemigo se eyectó sin tiempo para reaccionar. Era la primera vez que un avión a hélice estadounidense derribaba un reactor alemán. Minutos después, el teniente Earl Lane logró un disparo casi imposible. Utilizando el nuevo visor computarizado K-14, calculó la trayectoria del jet que cruzaba el cielo a toda velocidad. Desde casi 2000 metros, apretó el gatillo y las balas alcanzaron el objetivo con una precisión quirúrgica. El Me-262 explotó en el aire antes de tocar el suelo. En otra parte del combate, el teniente Charles Brantley consiguió abatir un tercer jet con una maniobra de persecución descendente. En una sola jornada, los hombres del 332 destruyeron más aviones a reacción que la mayoría de las unidades aliadas durante toda la guerra. La misión concluyó con éxito y, al regresar, Davis informó con frialdad: 3 Me-262 destruidos, ningún bombardero perdido. La proeza les valió una citación presidencial a la unidad distinguida, un honor reservado solo para los más valientes. Sin embargo, no todos tuvieron la fortuna de regresar. 32 pilotos de los Red Tails fueron derribados y hechos prisioneros a lo largo de la guerra. Entre ellos estaba el teniente Alexander Jefferson, quien cayó el 12 de agosto de 1944 durante su 19ª misión. Su P-51 fue alcanzado por fuego antiaéreo sobre el sur de Francia mientras atacaba instalaciones de radar. Capturado por las fuerzas alemanas, fue interrogado en una base de la Luftwaffe. El oficial alemán que lo interrogó conocía detalles escalofriantes. Sabía su nombre, su escuadrón, el aeródromo de Ramitelli, incluso el trabajo de su padre como maestro y el apellido de soltera de su madre. Jefferson comprendió que la inteligencia alemana había estudiado a fondo al 332 Grupo de caza, quizá con más respeto del que jamás recibirían en su propio país. Cuando fue trasladado al campo de prisioneros Stalag Luft 3, el mismo en el que se habían ejecutado los intentos de fuga más famosos de la guerra, Jefferson se encontró conviviendo con oficiales blancos estadounidenses y británicos. Para su sorpresa, fue tratado como uno más. Los pilotos de bombarderos que reconocían el emblema de las colas rojas lo saludaban con respeto. «Ustedes nos salvaron más de una vez», le decían. En aquel entorno dominado por el enemigo, la igualdad que se negaba en Estados Unidos surgía espontáneamente entre hombres que habían compartido el mismo riesgo. Jefferson escribió más tarde que nunca había sentido una ironía tan profunda. En un campo de prisioneros nazi, los hombres blancos me trataron con más respeto que muchos compatriotas en mi propio país. Mientras tanto, los informes sobre el desempeño de los Red Tails se multiplicaban. Los pilotos alemanes, acostumbrados a burlarse de los aviadores afroamericanos, comenzaron a referirse a ellos con un tono diferente. El apodo Schwarze Vogelmenschen, los hombres pájaro negros, empezó a circular entre las unidades de la Luftwaffe no como insulto, sino como reconocimiento. Sabían que aquellos cazas rojos significaban disciplina, precisión y una obstinación inquebrantable. Muchos alemanes preferían evitar enfrentamientos directos cuando detectaban las colas rojas entre las nubes. En los cielos europeos, la guerra aérea se había convertido en una cuestión de resistencia moral tanto como de táctica. Los Red Tails no solo protegían bombarderos, se habían transformado en un símbolo viviente de determinación. Cada vez que uno de ellos subía a su avión, llevaba en la cabina el peso de generaciones enteras de estadounidenses marginados, y la certeza de que cada misión era un paso más hacia el fin de un prejuicio secular. Volaban no solo para ganar una guerra contra el fascismo, sino también para conquistar el derecho de ser reconocidos como iguales en su propio país. Cuando terminó la campaña de Berlín, la Luftwaffe estaba prácticamente destruida. Los Red Tails, agotados pero intactos en su propósito,
sabían que su contribución había trascendido la contabilidad militar. Habían demostrado que el coraje no tenía color, que el patriotismo no se medía por el tono de la piel, y que la excelencia, forjada bajo presión y desprecio, podía brillar más que el metal de sus aviones. Cuando el estruendo de los motores cesó y las llamas de la guerra comenzaron a extinguirse sobre Europa, los Red Tails ya no eran una simple unidad experimental. Eran una leyenda forjada entre el ruido metálico de las ametralladoras, la tensión del vuelo en formación y el desafío cotidiano de existir en un ejército que, mientras predicaba libertad, los segregaba sin vergüenza. Su historial de combate era tan sólido que ni el racismo institucional pudo ignorarlo: 1.578 misiones de combate, 15.000 salidas individuales, 179 misiones de escolta, 112 aviones enemigos destruidos en el aire, 150 más en tierra, 950 trenes, camiones y vehículos arrasados, 254 locomotoras eliminadas, e incluso un destructor italiano inutilizado. Todo logrado con una tasa de pérdida de bombarderos casi un 40% menor que la de los grupos blancos. Detrás de cada victoria había una estructura invisible de sacrificio. En Ramitelli, la base que los albergaba en Italia, el aire olía a combustible y a tierra mojada. No era un aeródromo de lujo como los del norte, era un terreno áspero, improvisado, donde el polvo se mezclaba con el sudor y la esperanza. Los mecánicos dormían en tiendas de campaña, trabajando día y noche entre el ruido de los generadores. Cuando un P-51 regresaba dañado, los técnicos no esperaban las piezas de repuesto que casi nunca llegaban. Las fabricaban con lo que encontraban, desmontando restos de otros aparatos. A veces, un motor debía mantenerse con alambres, o una hélice se equilibraba a mano usando instrumentos rudimentarios. Era ingeniería de guerra, pero también una muestra de ingenio y dignidad. A pesar de la precariedad, el índice de disponibilidad de sus aviones, la proporción de Mustangs listos para volar, igualaba e incluso superaba al de las unidades blancas con mejores recursos. Aquellos hombres que trabajaban con grasa en las manos y sin medallas en el pecho sabían que cada tuerca apretada podía significar la diferencia entre la vida y la muerte de un piloto. En más de una ocasión, mientras los aviones enemigos bombardeaban Ramitelli, los mecánicos continuaron su labor, arrastrando los cazas lejos de los depósitos de combustible en llamas. No buscaban reconocimiento, sabían que el mayor honor era ver despegar de nuevo a sus compañeros. El entrenamiento de Tuskegee había sido despiadado desde el principio. Donde otras escuelas exigían 200 horas de vuelo, los cadetes negros acumulaban 300. Las pruebas eran más duras, el margen de error más estrecho. Quienes fallaban no solo quedaban fuera del programa, sentían que habían fallado a su comunidad entera. La tasa de eliminación rondaba el 60%, mucho más alta que la de las academias de pilotos blancos. Lo que para algunos era discriminación, para los que sobrevivieron se convirtió en Temple. El propio coronel Noel Parrish, comandante blanco de la base, llegó a admitir que la presión los había convertido en un grupo superseleccionado. La evolución de sus aeronaves reflejaba también la transformación del escuadrón. Comenzaron con los P-40 Warhawk, un modelo robusto pero anticuado, con motores Allison que perdían potencia a grandes alturas. En manos inexpertas eran inferiores a los Messerschmitt y a los Focke-Wulf, pero los pilotos de Tuskegee aprendieron a explotarlos con una habilidad casi quirúrgica, giraban con mayor agilidad, resistían impactos y, en combates cerrados, podían imponerse si el piloto tenía sangre fría. Cuando finalmente recibieron los P-51 Mustang, la diferencia fue inmediata. El motor Packard Merlin rugía con una potencia desconocida, y su autonomía de más de 1.600 kilómetros les permitió acompañar a los bombarderos hasta el corazón de Alemania. Las hélices giraban como cuchillas de acero que cortaban el aire enemigo, y las 6 ametralladoras calibre 50 que llevaban en las alas eran un argumento irrefutable de su eficacia. Cada misión sobre el Reich era una prueba de resistencia. Los pilotos sabían que un solo error podía significar una caída en llamas sobre tierras hostiles. Sin embargo, la filosofía de Davis se mantenía inalterable: manténganse con los bombarderos, sin importar lo que ocurra. Muchos jóvenes pilotos, ansiosos por obtener victorias personales, sentían la tentación de perseguir cazas enemigos que huían, pero el código del 332 grados era sagrado: los bombarderos primero. Esa disciplina fue lo que les dio su reputación impecable. Los tripulantes de los B-17 y B-24 los veían como guardianes invisibles que surgían de entre las nubes cuando más los necesitaban. Con el tiempo,
los Red Tal se convirtieron en parte de una mitología que trascendió la guerra. Los pilotos de bombarderos los llamaban ángeles de cola roja, y cada aparición suya significaba una posibilidad más de volver con vida. Para los afroamericanos que seguían sus noticias desde casa, eran héroes que demostraban que la igualdad podía volar tan alto como cualquiera. Las crónicas del Pittsburgh Courier y del Chicago Defender los presentaban como ejemplos vivos del lema de la campaña W, victoria contra el fascismo en el extranjero y contra el racismo en casa. Pero en Estados Unidos, la realidad era distinta. En muchos informes oficiales, las menciones a sus logros se diluían o desaparecían. El ejército prefería mantener su éxito en silencio, temeroso de que desafiara el orden racial que aún dominaba. A pesar de los titulares heroicos en la prensa negra, los periódicos nacionales apenas mencionaban al 332º. Las fotografías de los pilotos posando junto a sus Mustangs rojos rara vez se publicaban fuera de sus comunidades. Era como si una parte del país no estuviera lista para aceptar que aquellos hombres habían vencido no solo al enemigo, sino también a los prejuicios de su propio gobierno. Sin embargo, en Alemania, los informes de inteligencia y los testimonios de pilotos capturados reconocían abiertamente su excelencia. Los adversarios sabían quiénes eran los de las colas rojas y evitaban enfrentarlos sin ventaja numérica. El respeto que no encontraban en casa lo habían conquistado en los cielos enemigos. La Luftwaffe, en sus últimos días, los temía por su eficacia. Y esa ironía, tan amarga como gloriosa, acompañó a los Red Tals hasta el final del conflicto. A medida que la guerra llegaba a su término, el 332º grupo de caza podía mirar atrás y ver un camino sembrado de victorias, sacrificios y transformaciones. Habían partido como un experimento, tratados con condescendencia, pero regresaban como un símbolo viviente de excelencia. Los hombres que pintaron de rojo las colas de sus aviones demostraron que la destreza, la disciplina y la valentía eran los verdaderos colores de la libertad. La historia los había probado, y ellos habían respondido con alas. Cuando la rendición alemana se volvió inminente y las ciudades del Reich se desmoronaban bajo las bombas, los hombres del 332º grupo de caza ya habían dejado una marca indeleble en la historia de la aviación militar. Su desempeño no solo se medía en victorias, sino en disciplina y precisión. Para ellos, cada misión era una combinación de técnica, instinto y deber moral. En los últimos meses de la guerra, los Red Tals participaron en las escoltas más largas y peligrosas de toda la campaña aérea europea. Los bombarderos que protegían atravesaban zonas donde la artillería antiaérea seguía activa, y aún así, las estadísticas demostraron que las pérdidas bajo su custodia eran menores que en cualquier otro grupo de escolta. Su reputación ya no dependía de rumores, estaba sustentada por números y por la palabra de los propios tripulantes de bombarderos que juraban haber sobrevivido gracias a ellos. Los pilotos de Tuskegee no se consideraban simples combatientes. Eran pioneros, conscientes de que su desempeño afectaría el futuro de todos los afroamericanos dentro de las Fuerzas Armadas. Sabían que si fallaban, el sistema usaría su fracaso como excusa para mantener la segregación por décadas. Esa carga psicológica los acompañaba en cada vuelo, en cada giro entre las nubes, en cada ráfaga disparada. No podían permitirse errores, porque cada uno de ellos representaba a millones. Y aún con esa presión constante, su eficacia superó todas las expectativas. Las cifras oficiales al cierre del conflicto hablaban por sí mismas: 27 bombarderos perdidos bajo su escolta frente a un promedio de 46 en otras unidades, una diferencia que no podía atribuirse a la suerte. El entrenamiento extremo de Tuskegee se convirtió en su mayor ventaja. Sus instructores los habían obligado a dominar maniobras que otros pilotos apenas practicaban. Simulaban pérdidas de motor, aterrizajes forzosos, combate a baja altitud, vuelo nocturno y coordinación en formaciones cerradas. Las horas adicionales de vuelo habían pulido sus reflejos hasta volverlos automáticos. En combate, esa preparación se traducía en movimientos exactos, en decisiones instantáneas que salvaban vidas. Volaban en 3 niveles de escolta simultánea, un anillo cercano sobre los bombarderos, otro intermedio preparado para interceptar amenazas, y un grupo superior que vigilaba desde las alturas. Esa estructura en capas les permitió anticipar ataques y mantener la cobertura en todo momento. Mientras en el frente aéreo la victoria se acercaba, en el frente interno la realidad era más amarga. Cuando los Tuskegee Airmen regresaban a tierra, el uniforme no bastaba para protegerlos del racismo cotidiano. En los puertos europeos eran recibidos con respeto,
pero en cuanto ponían pie en territorio estadounidense, las normas de segregación volvían a imponerse sin piedad. Alexander Jefferson, recién liberado del campo de prisioneros, lo vivió en carne propia. Al desembarcar en Nueva York, fue separado del resto de los oficiales blancos y enviado a una zona exclusiva para personas de color. Había sobrevivido a la Luftwaffe, pero no podía escapar de la hipocresía de su propio país. Aún así, algo había cambiado. Los informes de inteligencia alemanes y los testimonios de los aliados dejaron constancia del respeto que inspiraban los pilotos de las colas rojas. Incluso algunos oficiales de la Luftwaffe capturados reconocieron su pericia. Los llamaban Schwarze Bogelmenschen, los hombres pájaro negros, no con burla, sino con reconocimiento. Para los alemanes, formados en la ideología de la superioridad racial, admitir la habilidad de estos aviadores era una derrota moral tan profunda como la militar. En contraste, los soldados y aviadores blancos estadounidenses que habían compartido el frente con ellos comenzaron a hablar con admiración. Los tripulantes de bombarderos, acostumbrados a ver cómo otros grupos de escolta los abandonaban para perseguir enemigos, contaban con orgullo que los Red Tals nunca los dejaban solos. Era común que los veteranos de las B-17 dijeran en voz baja, «Si ves colas rojas, estás a salvo». Esa confianza era un reconocimiento más valioso que cualquier medalla. La guerra concluyó, pero el regreso a casa trajo una sensación de vacío. No hubo desfiles ni discursos para recibirlos. El gobierno apenas mencionó sus logros y el ejército planeaba mantener la segregación en sus filas. Muchos pilotos, decepcionados, abandonaron la carrera militar y buscaron trabajo en la aviación civil, pero se encontraron con un muro invisible. Las aerolíneas comerciales no contrataban pilotos negros. Otros, como Lee Archer, que había logrado 4 victorias confirmadas, se incorporaron a la vida civil en silencio, convencidos de que sus hazañas serían olvidadas. Archer llegó a confesar años después, nadie me creía cuando decía que fui piloto de combate. Pensaban que mentía. El coronel Benjamin O. Davis Jr., en cambio, se mantuvo en servicio. Había comprendido que la verdadera victoria aún estaba por ganarse. Su carrera militar continuó después de la guerra, y aunque tuvo que luchar contra la misma burocracia racista que siempre lo había subestimado, su liderazgo era incuestionable. Sabía que cada promoción suya era una grieta más en el muro de la discriminación institucional. La resistencia silenciosa que había aprendido en West Point, donde ningún compañero le hablaba, se convirtió en su herramienta para derribar barreras. El fin de la guerra no significó el fin de la lucha. Los Tuskegee Airmen se habían enfrentado a 2 enemigos simultáneamente, el fascismo en el extranjero y el racismo en casa. Habían triunfado sobre ambos en el campo de batalla, pero sabían que la victoria moral tardaría mucho más en consolidarse. En las bases, los pilotos regresaban a la rutina con una mezcla de orgullo y frustración. Habían demostrado todo lo que se les exigió y más, pero la sociedad americana aún no estaba dispuesta a reconocerlos como iguales. Sin embargo, el eco de su ejemplo no desapareció. Los jóvenes afroamericanos que escuchaban sus historias veían en ellos una promesa. Los periódicos de la comunidad negra los retrataban como símbolos de esperanza, como prueba viva de que la excelencia no tenía color. Cada fotografía de un Mustang con la cola roja era un recordatorio de que el prejuicio podía ser vencido, y de que incluso en un mundo que negaba su valor, los hombres de Tuskegee habían volado más alto que nadie. Cuando los ecos de la guerra empezaron a apagarse y los cielos europeos quedaron limpios de combate, los hombres del 332º grupo de caza se enfrentaron a un silencio que dolía más que las balas, el silencio del olvido. La victoria había sido total, los nazis derrotados, la Luftwaffe desmantelada, pero los Red Tals regresaron a una nación que no sabía cómo reconocerlos. Habían arriesgado sus vidas por un país que aún los consideraba ciudadanos de segunda clase. Mientras las unidades blancas desfilaban en París y Londres, los pilotos de Tuskegee fueron enviados a bases secundarias o simplemente licenciados sin ceremonia. Su contribución no aparecía en los titulares, su historia quedaba relegada a los márgenes de la memoria oficial. El contraste era brutal. En los campos alemanes, los enemigos los habían tratado con respeto, en su propio país, la segregación los esperaba de nuevo. En trenes, restaurantes y alojamientos militares, los letreros de Caledon Lee reaparecían frente a ellos como si la guerra nunca hubiera terminado. Alexander Jefferson, liberado del cautiverio alemán, experimentó la humillación de ser apartado del resto de los oficiales al desembarcar en Nueva York.
En un instante comprendió que la igualdad que había sentido entre prisioneros y aliados era un espejismo. Volví a mi país, recordaría después, y lo primero que vi fue una cuerda que me separaba de los demás. Pero la semilla del cambio ya había sido sembrada. Los informes militares eran irrefutables. Los Red Tals habían volado más misiones que la mayoría de los grupos de combate blancos, habían perdido menos bombarderos y habían demostrado un nivel de disciplina sin precedentes. Su nombre aparecía en los análisis internos de la Fuerza Aérea como ejemplo de eficacia táctica. Los oficiales de inteligencia del Reich capturados durante los interrogatorios confirmaban su reputación. Cuando veíamos los Mustangs con colas rojas, sabíamos que la batalla sería dura. No lo decían con desprecio, sino con respeto. En los Estados Unidos, sin embargo, la opinión pública apenas conocía su existencia. Los periódicos principales dedicaban páginas enteras a los generales Patton o MacArthur, pero ignoraban a Benjamin o Davis y a sus hombres. Solo la prensa afroamericana mantenía viva su memoria, presentándolos como héroes que habían librado dos guerras, una en los cielos de Europa y otra contra los prejuicios de su propio ejército. El Pittsburgh Courier, el Chicago Defender y el Baltimore Afro-American los convirtieron en estandartes de la campaña W, victoria contra el fascismo y contra el racismo. Davis comprendía que la batalla no había terminado. Sabía que su liderazgo se había convertido en símbolo. Había pasado 4 años en West Point sin recibir una palabra de camaradería de sus compañeros, pero ahora su perseverancia estaba empezando a fracturar la estructura del racismo militar. Continuó su servicio después de la guerra, asumiendo cargos en los que debía justificar constantemente su autoridad frente a subordinados blancos que lo miraban con recelo. No obstante, su conducta impecable y su talento estratégico le ganaron el respeto de superiores que, aunque renuentes, no podían negar los resultados. El Acta de Desegregación Militar, firmada en 1948 por el presidente Harry S. Truman como la Orden Ejecutiva 9-1981, fue una consecuencia directa del desempeño de los Tuskegee Airmen. Los informes que llegaron a la Casa Blanca mostraban que la segregación no solo era injusta, sino ineficiente. Los grupos raciales separados duplicaban recursos y desperdiciaban talento. Los Red Tals habían demostrado que, cuando se los trataba con equidad y se les daba acceso al mismo entrenamiento y equipo, su rendimiento era sobresaliente. Truman comprendió que negarles igualdad era ir contra la lógica militar. Mientras tanto, en las calles del país, el nombre Tuskegee comenzaba a resonar entre las comunidades negras como un símbolo de orgullo y reivindicación. Escuelas, asociaciones y organizaciones juveniles lo adoptaron como emblema. En vecindarios de Harlem, Chicago o Atlanta, los niños jugaban imitando a los pilotos de colas rojas, levantando las manos como si fueran alas, soñando con alcanzar la misma altura. Los veteranos del 332º visitaban escuelas y universidades, contando sus experiencias a una generación que crecía entre contradicciones, ciudadanos en teoría libres, pero aún atrapados en un sistema de discriminación. La década de 1950 trajo consigo un lento despertar. En 1954, Benjamin O. Davis Jr. se convirtió en el primer general afroamericano de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Fue un reconocimiento tardío, pero también una señal de que el muro empezaba a resquebrajarse. En ceremonias discretas, algunos de los pilotos de Tuskegee fueron condecorados con cruces al mérito y medallas por servicio distinguido. La institución que alguna vez los había considerado un experimento fallido, ahora comenzaba a presentarlos como ejemplo de disciplina y profesionalismo. Aún así, la mayoría de los héroes regresó a la vida civil sin honores. Muchos trabajaron como maestros, mecánicos, ingenieros o funcionarios públicos. Sus nombres se perdieron entre los documentos, pero su influencia permaneció. Sin ellos, la integración de las Fuerzas Armadas habría tardado una generación más. Sin su ejemplo, los jóvenes negros que años después marcharían junto a Martin Luther King tal vez no habrían tenido una historia de coraje tan concreta a la cual aferrarse. En el ámbito militar, sus tácticas siguieron siendo objeto de estudio. La doctrina de escolta en 3 niveles, cercano, medio y alto, fue adoptada por unidades posteriores durante la Guerra de Corea y Vietnam. La eficiencia demostrada por los Red Tals en la protección de bombarderos inspiró manuales de vuelo que aún se consultan en academias aéreas. Incluso la filosofía de Davis, centrada en la disciplina colectiva por encima de la gloria individual, se convirtió en principio doctrinal de la Fuerza Aérea moderna. A medida que el tiempo avanzaba, los testimonios de los supervivientes se transformaron en memoria viva.
En reuniones y congresos de veteranos, los viejos pilotos de colas rojas contaban sus historias con una mezcla de orgullo y melancolía. Algunos lloraban al recordar a los 66 compañeros muertos en acción y a los 32 que nunca regresaron de los campos de prisioneros. Otros sonreían al evocar el sonido de los motores Packard Merlin rugiendo al amanecer, cuando el mundo aún parecía dividido pero el cielo era suyo. Sin embargo, aún faltaban décadas para que el reconocimiento oficial igualara la magnitud de su sacrificio. En los libros de historia de posguerra, sus nombres aparecían apenas en notas al pie. Las películas y documentales que narraban la epopeya aérea de la Segunda Guerra Mundial omitían casi por completo a los pilotos negros. Pero los números seguían allí, imposibles de borrar: más de 112 aviones enemigos abatidos, 27 bombarderos perdidos frente a 46 promedio, 96 cruces de vuelo distinguido, y una tasa de éxito en misiones de escolta superior al 85%. Esas cifras, aunque ignoradas durante años, se convirtieron en la evidencia definitiva de que los prejuicios no podían sostenerse frente a la realidad. La historia los había puesto a prueba en el momento más oscuro del siglo, y ellos respondieron con valor, inteligencia y una fe absoluta en su deber. Cuando el ruido de los motores se apagó, los Red Tails dejaron tras de sí algo más duradero que los cráteres en los campos de batalla, dejaron una herencia de dignidad que ningún silencio pudo borrar. El tiempo pasó, y con él se desvanecieron los ecos de las hélices y los rugidos de los motores. Durante años, la historia de los Tuskegee Airmen permaneció oculta entre los archivos de guerra, casi como si su existencia hubiera sido un sueño incómodo que la nación prefería olvidar. En los informes oficiales se hablaba de grupos de escolta destacados, pero los nombres de los hombres que los integraban rara vez aparecían. Muchos veteranos envejecieron en silencio, sin reconocimiento, mientras los libros de texto glorificaban a otros escuadrones y omitían el color de los héroes que habían volado con colas rojas sobre Europa. Sin embargo, el olvido no fue eterno. Los años 60 trajeron consigo un despertar moral y político que comenzó a rescatar del anonimato a quienes habían demostrado que la excelencia no necesitaba permiso para existir. La lucha por los derechos civiles encendió una llama de memoria. A medida que los afroamericanos marchaban por igualdad en las calles de Alabama, los viejos pilotos de Tuskegee vieron reflejada en esas protestas la continuación de su propia batalla. Habían combatido con ametralladoras y aviones, ahora la lucha se libraba con palabras y convicción. Algunos de ellos se unieron al movimiento, otros prefirieron mantener la discreción, pero todos entendían que las marchas, los discursos y los sacrificios que seguían ocurriendo en el suelo americano eran herederos directos de la resistencia que ellos habían practicado en los cielos. El general Benjamin O. Davis Jr., ya consolidado como figura de respeto dentro de la Fuerza Aérea, sirvió como ejemplo de que el mérito podía abrir caminos incluso en estructuras hostiles. Su ascenso al rango de general en 1954 fue la confirmación de que el coraje podía vencer siglos de prejuicio institucional. Mientras tanto, los pilotos supervivientes se convirtieron en maestros y mentores. Visitaron escuelas, universidades y bases militares para contar su historia. En cada auditorio donde relataban cómo mantuvieron formaciones bajo fuego enemigo, los jóvenes escuchaban en silencio, comprendiendo que estaban ante hombres que habían enfrentado no solo la muerte, sino la negación misma de su humanidad. Las comunidades negras comenzaron a reivindicarlos como íconos. Calles, bibliotecas y centros educativos adoptaron su nombre. Los periódicos que alguna vez fueron su única voz siguieron recordándolos, pero ahora el eco empezaba a extenderse más allá de las fronteras raciales. A partir de los años 80, historiadores y cineastas redescubrieron los archivos olvidados. Se publicaron investigaciones detalladas que demostraban, con cifras irrefutables, que el rendimiento del 332º Grupo de Caza había sido superior al promedio general de las unidades de escolta de la 15ª Fuerza Aérea. Los números hablaban por sí solos: 1.578 misiones de combate, 112 aviones enemigos destruidos en el aire, 27 bombarderos perdidos bajo su protección frente a 46 promedio, 96 cruces de vuelo distinguido, 744 medallas aéreas, 14 estrellas de bronce y 3 citaciones de unidad distinguida. Detrás de cada cifra había nombres, rostros, sacrificios y una convicción compartida, la de demostrar que el talento no depende del color de la piel. En 1995, la Fuerza Aérea finalmente reconoció públicamente su legado en un informe oficial que calificaba a los Tuskegee Airmen como un ejemplo de excelencia operativa y valor excepcional. Aquella declaración, aunque tardía,
marcó un punto de inflexión. Años más tarde, en 2007, el presidente George W. Bush los recibió en Washington, D.C. para otorgarles la Medalla de Oro del Congreso de los Estados Unidos, el honor civil más alto del país. De los casi 1000 pilotos originales, solo unos 300 seguían con vida. Muchos de ellos, ya encorvados y de cabello blanco, se pusieron nuevamente el uniforme, con decoraciones brillando sobre el pecho que durante tanto tiempo había cargado el peso del desprecio. Mientras el presidente hablaba, algunos lloraban en silencio, otros sonreían recordando los días en que el cielo era su única patria. Ustedes ayudaron a cambiar nuestra nación, dijo Bush. Demostraron que el valor no tiene color, que la dignidad se gana con hechos, y que la libertad, cuando es verdadera, pertenece a todos. Aquellas palabras sellaron un reconocimiento que había tardado más de 6 décadas en llegar. Fue como si el país, finalmente, mirara hacia atrás y entendiera la magnitud del error cometido. El general Davis, ya retirado, no pudo estar presente, había fallecido en 2002. Pero su espíritu estaba allí, en cada veterano que levantó la vista durante la ceremonia. En ese momento, el eco de los motores Merlin volvió a resonar en la memoria colectiva. Los Red Tails habían vuelto a volar, esta vez en la conciencia de un pueblo que, al fin, los reconocía como héroes. Los testimonios de los sobrevivientes revelaban un sentimiento común: ninguno buscaba venganza ni revancha. Lo que querían era justicia histórica, el reconocimiento de su lugar en la narrativa de un país que se había beneficiado de su sacrificio. Nos llamaban Schwarze-Bohelemenschen, recordaba el piloto Roscoe Brown. Creían que nos insultaban, pero al final, ese nombre se convirtió en una insignia de honor. Brown, quien había derribado un jet alemán en el ataque a Berlín, resumió mejor que nadie la esencia de su legado: no solo peleamos contra los nazis. Luchamos contra la ignorancia, la injusticia y el miedo. Y vencimos las 3 batallas. Hoy, sus hazañas viven en museos, documentales y en los entrenamientos de las nuevas generaciones de pilotos de la Fuerza Aérea. En los hangares donde rugen los cazas modernos, aún se cuentan las historias de los hombres que, con recursos escasos y bajo sospecha constante, se elevaron hasta la cima del honor. Cada avión que despega con una cola roja pintada en homenaje lleva un fragmento de su historia, un recordatorio de que la valentía puede transformar la vergüenza en orgullo. Los Tuskegee Airmen no solo ganaron una guerra. Redefinieron el significado del patriotismo. Volaron en un país que no los aceptaba, pelearon por una bandera que los discriminaba y, sin embargo, regresaron vencedores. Su ejemplo traspasó generaciones, inspirando a científicos, astronautas, médicos y soldados que crecieron creyendo en el poder del mérito sobre el prejuicio. Los hombres que fueron despreciados por su color acabaron pintando de rojo las alas de la historia. Así, su legado se elevó por encima del odio y su vuelo se convirtió en un testimonio eterno. Cuando se les dio la oportunidad, los Red Tails no solo protegieron bombarderos, protegieron el futuro de una nación que algún día aprendería a mirar al cielo sin colores, solo con admiración.